estaba diciendo que es un verdadero honor presentar a Francis Zamudio. Voy a explicar los vínculos que tiene con la Hermandad de la Flagelación y con su fundador. Pero hace 26 años fui a ver una exposición a Moguer, al monasterio de Santa Clara, y cogí este folleto. Y dice que Francis Zamudio nació en 1965 y comienza su formación artística en el Taller Municipal de Artes Plásticas Daniel Vázquez Díaz de su ciudad natal. En 1983 ingresa en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En 1988 obtiene la licenciatura de la Universidad de Sevilla en la especialidad de escultura. Realiza diversas exposiciones colectivas e individuales con obras de terracota y temas costumbristas y religiosos en galerías de Sevilla, Huelva, Isla Cristina. Esto es simplemente muy escueto, porque aquí nos dice de que Francis Zamudio fue discípulo de Luis Álvarez Duarte, que Luis Álvarez Duarte, por ejemplo, fue uno de los grandes escultores del siglo XX, que fue quien hizo la Virgen de la Amargura. Y voy a empezar. Francis Zamudio, su primer contacto con la Semana Santa es a los 4 años, en 1969, que sale en La Borriquita, como todo el mundo le decimos aquí cariñosamente. A los 7 años se apunta junto con Rafa Zargado la Hermandad de la Flagelación. ¿Es por casualidad? No, ni mucho menos. Claro que no. Es porque su padre, José Zamudio Díaz, es hermano fundador, que se apuntó en la hermandad en 1946 y salió de penitente en 1947. Y Rafa Zargado, su amigo, que iba con él, ¿por qué se apuntó? Pues se apuntó porque Carmen, su abuela, era íntima amiga y casi pariente de Manolito de los Santos. Entonces también su padre le tenía mucha devoción al Señor atado a la columna. Francis Zamudio, desde muy pequeñito, se vio cuál era su vocación. Su vocación era darle forma con plastilina a sus ideas. Es decir, darle materia a sus pensamientos. Y era que le gustaba hacer figuras. Yo creo que la primera que hizo fue el Señor atado a la columna, pero él no lo recuerda, y voy a decir, una de las primeras imágenes que hace es el Señor atado a la columna. Y se la enseña a Carmen, la abuela de Rafa Zargado, y se quedó maravillada. Se lo dice a Manolito Carrasco. Y entonces dijo Manolito que quería verla. Entonces se lo dice Rafa Zargado, se lo dice a Francis. Y Francis coge una caja de zapatos y mete el Cristo atado a la columna en una cajita de zapatos, probablemente de la zapatería de la calle El Carmen. Y se van los dos a enseñarle el Señor atado a la columna a Manolito Carrasco, probablemente a la ermita. Cuando lo ve se queda maravillado Manolo Carrasco. Una maravilla, vamos. Entonces también Lolita Barroso, la madre, poco tiempo después le dijo a Manolo Carrasco, que estaba en la iglesia de los Dolores, que a veces se pasaba por su casa para que viera unos pasitos que hacía en miniatura. Y Manolo Carrasco se quedó prendado, se quedó loco. Tengo una primera anécdota, que esta sí que la sabe él, pero la otra no. Y es que Manolo Carrasco, cuando iba a vestir una virgen, no quería a nadie, echaba a todo el mundo a la calle. No quería a nadie. Y efectivamente, en la iglesia de los Dolores iba a vestir a la Virgen de la Soledad y echó a todo el mundo. Venga, que vamos a cerrar la puerta, que nos vamos. Vos. Y había un niño por allí merodeando. Y cerró, y yo no sé si vio al niño o no lo vio. La cuestión es que era Francis Zamudio. Y Manolo, a pie de suelo, en el altar del cautivo, se puso a vestir la Virgen de la Soledad.
Y Francis se acercó y con los ojos así sartones, ¡fum!, fijó la mirada. Y yo, que estaba en el otro extremo, digo, Dios mío, que va a coger al niño y lo va a echar a la calle. ¡Uy, Dios mío! Pero no, lo dejó. Y cuando termina le digo, qué cosa más rara que a ese niño tú no lo has echado. Y te ha quedado ahí. Dice, porque ese niño va a ser un artista muy grande y va a ser quien vista a todas las imágenes de Isla Cristina. Anda, efectivamente. En 1980, el 2 de enero, tiene Manolo un accidente. Entonces se hace cargo de la priostía Juan Antonio Purgar. Se hace cargo y empieza a contar con Francis Zamudio para que le pusiera bien el rostrillo, el pecherín, etcétera. El 81, el 82, pero en el 83, el viernes 8 de abril de 1983, fallece Dolores Moya, que era la que vestía, la sevillana, la que vestía la Virgen de las Mercedes y la Amargura. ¿Qué ocurre? Que Manolo Pañero vestía la Virgen de la Paz. Y entonces ocurre que al morir Dolores Moya llaman a Manolo Pañero para la Virgen de la Mercedes. Y entonces él loco, porque era lo que quería. Y Maritoni se encarga de la Amargura. Y Francis Zamudio lo llaman, pero la primera Virgen que vistió fue a la Virgen de los Ángeles. Llaman a Francis. En el 84 empieza ya a vestir, a hacerse cargo de la Virgen de la Paz y el Cautivo, y también de la Virgen de los Ángeles, prácticamente. Voy a decir una cosa y vaya a decir, es imposible que esto sea cierto. Las dos imágenes predilectas de Manolo Carrasco era la Mariana, era la Virgen de los Dolores, y la Cristífera era el Cautivo. Esas dos imágenes, después la suya. Entonces ya empezó a vestir a la Virgen y voy a terminar ya. Y ocurre de que gracias a él, porque Francis fue un instrumento de Dios y de la Santísima Virgen para que Manolo Carrasco cumpliera algo que dijo, y fue que en marzo pidió permiso para que le dieran permiso, después de que estaba ingresado Manolo Carrasco porque le había atropellado un coche, para que venía aquí a Isla Cristina. Entonces Manolo Carrasco, era Pedro Azcárate, el director de traumatología del Manuel Loy, y entonces no se pudo negar. Primero porque era íntimo amigo del cura Manuel Martín Gil, y también veía que venía un día el obispo con 10 curas y al día siguiente 12 personas de raza gitana. Total, que le da permiso. Y antes de salir le dice a Pedro Azcárate: don Pedro, dentro de 5 o 6 años yo me voy a subir a un paso y voy a vestir a mi Virgen. Y le dice: eso está muy bien, que tengas fe para poderte curar pronto. Entonces, en el año 86, subo a la Virgen de la Soledad al paso, y no le gustó a Manolo cómo tenía el rostrillo y el pecherín. Y dice: dile a Francis Zamudio de que a ver si le puede poner bien el rostrillo y el pecherín. Se lo digo, pero en la iglesia, Francis, mira, la María de la Virgen Magdalena, que esto, y no lo dejaban. Se lo dije otra vez, y resulta de que ahí es donde interviene, que no existen las casualidades, que me dice Manolo: cálzame el paso, con la muleta en la mano y levantándola, calza el paso. Pero ¿cómo? Que calza la rueda. Calzo la rueda, subo una silla, pero entonces hablando así con el bastón, con la muleta. Total, que
sube, hoy no podría, en aquel tiempo estaba cacha, total, que lo subo y cuando está vistiendo a la Virgen, me pasa un sudor frío por todo el cuerpo y se me pasa por la memoria las palabras que le dice a don Pedro Azcárate, que se iba a subir en un paso y que iba a vestir a la Virgen. Por lo tanto, Francis Zamudio fue un instrumento de Dios para que Manolo si llega a vestir a la Virgen, Manolo no cumple lo que le había prometido a Pedro Azcárate. Y con todos vosotros, Francis Zamudio, y perdón por quedar larga. Señor, me embarcaste en tu navío para que diera un pregón. ¿Por dónde empiezo, Dios mío? ¿Cómo modulo mi voz para gritar a los vientos la grandeza de tu amor? Y de esta humilde cofradía, la de la flagelación, que nació en Isla Cristina un 18 de enero de la centuria anterior, y ya son 75 primaveras de pasión. Señor cura párroco, hermana mayor, Junta de Gobierno, autoridades, hermanos y cofrades, mis primeras palabras, permitidme que se las dedique a mis padres, a mi familia, a mis amigos que han venido desde Cádiz para verme y a otros familiares que no pueden acompañarme por motivos de enfermedad. Gracias, Manolo, por tus palabras. Había anécdotas que ni recordaba siquiera. Muchas gracias. Es una auténtica osadía anunciar en medio de esta cuaresma el gozo, el sentimiento y la emoción que sentimos cada uno cuando se acerca la Semana Santa. Y cómo se renueva cada año el vínculo invisible que nos amarra a esta columna de mármol, el patíbulo donde nuestro Maestro y Redentor sufrió el cruel tormento de la flagelación. Pero supongo que cada uno tiene su propia historia, sus vivencias, sus porqués, y ese algo inexplicable que nos hace un nudo en la garganta, solo con pensar en aquellos miércoles santos del ayer. Y en esta edición, con más ganas todavía, porque arrastra el vacío que la pandemia nos arrebató. Por eso, ahora más que nunca, vamos a recuperar ese tiempo añorado, para que todo sea igual que antes, siendo diferente a la vez. Dispuestos a parar por unas horas nuestras prisas, nuestra rutina diaria, para hacer ese balance espiritual que da sentido a la vida cristiana y que cada uno tiene que hacer desde su puesto. Desde la cruz de guía, en esa peregrinación de la estación de penitencia, con el hábito nazareno, como acólito o monaguillo, y hasta el último costalero que va bajo el manto protector de tan celestial Señora.
Para nosotros, ese rito sagrado se reanudará este año con más intensidad si cabe, pues aún sentimos la pesadumbre de no haber podido celebrar el 75 aniversario fundacional, cuyos actos se vieron mermados unos y suspendidos otros, a pesar del empeño, la ilusión y las expectativas que habíamos puesto. Por eso es inevitable que retrocedamos en la historia hasta los mismos orígenes de la hermandad, porque es importante tomar conciencia de su razón de ser y que continúa siendo un instrumento imprescindible para la expresión del culto y de la devoción popular de todos los que, como yo, somos fieles creyentes, hermanos cofrades, miembros de esta corporación. Aparte de los testimonios de transmisión oral, son escasas las fuentes escritas y los documentos gráficos de aquellos inicios difíciles, pero sí sabemos con certeza que el ideólogo y fundador de la incipiente cofradía fue don Manuel Carrasco Fragoso, Manolitos de los Santos, peculiar personaje, pionero de los cofrades isleños, que tuvo un papel fundamental en la recuperación, reposición e incremento del patrimonio artístico y sentimental, después de las pérdidas y destrozos ocasionados en 1936 durante la Guerra Civil. Y yo tuve la suerte de conocerlo. Aunque era un chaval tímido, comprendía perfectamente la importante misión que hacía, siempre de forma ajetreada, primero callado y después dándole instrucciones a su nieto. Él fue el verdadero alma mater de la creación de esta hermandad y soñó la ilusionante aventura de regalar una nueva cofradía para nuestra Semana Santa. Fue el principal proyecto de su vida y casi la pierde en el 36. En esa tarea antepuso su bienestar personal, poniendo en riesgo la economía familiar. Y todo para hacer resplandecer a sus imágenes titulares en el montaje de sus altares y en sus pasos. No en vano, esta hermandad fue conocida durante mucho tiempo como la Hermandad de Manolitos de los Santos y también como en el apelativo popular de Hermandad de los Gumarros, supongo que en tono despectivo. Primero, por el origen humilde de los cargadores que portaban los pasos, y también porque la cofradía alargaba su recorrido hasta la zona donde malvivían entre chozas y chabolas, la mayoría pertenecientes a la etnia gitana, a los que Manolo había ayudado y protegido, propiciando su asentamiento en el denominado Barrio Nuevo. Sirvan estas palabras como mi particular homenaje y muestra de gratitud a quien fue ejemplo de cofrade comprometido y que tanto contribuyó a la actual configuración de nuestra Semana Santa. Y el 19 de abril de 1973 hice mi primera estación de penitencia, con el hábito que había usado mi padre en los años 50, portando una bocina junto al paso del Señor. Justo al otro lado de la fila, mi amigo desde la infancia, Rafael Salgado, con gran sentimiento cofrade e injustamente valorado, que llegó a ser después, con los años, hermano mayor de esta cofradía. Sus circunstancias personales lo mantienen distante en la actualidad, pero conozco sus sentimientos y su devoción hacia los sagrados titulares. Intuyo en él ese halo de tristeza y melancolía, desencanto tal vez, que se desprende cuando se entrega tanto el corazón.
Me gustaría hacer un reconocimiento a Rafael Salgado porque creo que hizo una importante labor también en esta hermandad. El ámbito cofrade en general es poco agradecido y muy olvidadizo con aquellos que se volcaron de lleno en levantar las cofradías, plural. Invito siempre a la reflexión y me incluyo en un ejercicio de memoria que no deja de ser un gesto de amor profundo por nuestras hermandades. A ellas se le dedica todo el tiempo y el afán del mundo para que prosperen y florezcan sin buscar reconocimiento alguno. Trabajar altruistamente por una cofradía es como pintar un cuadro sobre un lienzo que empezaron otros, trazando la composición original. A través de los años, otras manos irán añadiendo pinceladas, unas más acertadas que otras, perfilando formas, suavizando contornos. Hay que procurar mantener siempre fresca esa pintura, que nunca esté seca, y sobre todo debes de estar muy seguro de respetar o corregir algún trazo, porque se corre el riesgo de perder algún detalle, cualquier matiz o algún tono que difícilmente se pueda recuperar o repetir. Esa gran pintura es una obra anónima. Nunca se termina, en el concepto del non finito, compuesta por una serie de nombres olvidados cuya huella permanecerá indeleble, pero difícilmente reconocible. Sobre el frágil bastidor de la memoria, enarbolado sobre el caballete de la fe, iré inundando de color la superficie de ese blanco lienzo imaginario, a ver si acierto a plasmar la luz de la tarde vieja con frescura de primavera. Un paisaje urbano que se idealiza a la hora mágica de la salida cada miércoles santo. Mientras elijo los pinceles de los recuerdos, me arrebata el agudo chillido de los vencejos y el bullicio del gentío que se convoca a la hora señalada. Resuena el seco crotoreo de la matraca y estremece el redoble de los tambores. Recuerdo aquella banda de los 33 que tantos años acompañó a nuestra cofradía. Ya casi tengo esbozada la simetría y la perspectiva del telón de fondo. El agitado revuelo de las golondrinas surca el alzado de la fachada de esa capilla que llamamos ermita, aunque a los isleños nos parezca una catedral huérfana de espadañas. En primer plano, la chiquillería ha trepado a los pilares del enrejado que circunda este recinto, algunos enmarinados a la cancela, y esperan impacientes que se asome al dintel la cruz de guía. Ya se recortan los capirotes negros sobre paredes de cal y las capas blancas que emergen desde ese pórtico de la gloria para desplegarse como velas al viento durante esa singladura anual que van derramando gotas de cera sobre los gastados adoquines de tus calles, Isla Cristina. Ya está todo dispuesto y cada cosa en su sitio según esa liturgia no escrita, ese canon sin medida que conforma el rito sagrado del Evangelio según el pueblo. En mi paleta busco ese tono indefinido para perfilar tu rostro, Señor. Señor, atado a la columna del tormento, patíbulo de un inmerecido castigo.
y mi alma se estremece al contemplar tu expresión dolorida e inocente. Me conmueve el drama de tu espalda escarnecida, cuando el látigo desciende de repente sobre tu carne trémula y herida. Azotado sin piedad, el sayón ni siquiera se arrepiente, mientras tú, Señor, derramando tu sangre, nos das vida. Al año siguiente, durante la Cuaresma de 1974, yo frecuentaba la casa de mis abuelos en la calle Cervantes, cuando una tarde mi tía Filomena vino a toda prisa diciendo que íbamos a ver al Señor. Me llevó con ella a la ermita, nos abrió la puerta Manolito de los Santos y con mucha parsimonia nos mostró la nueva imagen del Señor de las Tres Caídas. Estaba sobre una mesa a baja altura y me dijo: este será el Santísimo Cristo de las Tres Caídas que va a procesionar este año. A continuación levantó su túnica para que apreciara el resto de la anatomía, su rodilla en tierra, y me mostró gran parte de la espalda. Yo agradecí mucho ese gesto, fue un privilegio y sentí un entusiasmo al ver cómo crecía nuestra Semana Santa con una nueva imagen. Me llamó mucho la atención la extrema juventud de su aniñada faz y la ausencia de dolor de su expresión. ¿Quién me hubiera dicho entonces que décadas después asumiría la delicada tarea de acentuar la tristeza en su mirada? Según la tradición, el Señor cayó 3 veces camino del Calvario, aunque ninguna de ellas se contempla en los Evangelios. Puede que sea un número simbólico, que se repite constantemente en las Escrituras, o hacer referencia al dogma de la Santísima Trinidad. 3 veces lo adoran los serafines: santo, santo, santo. Lo mismo ocurre con las 3 virtudes teologales. 3 fueron las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto. También fueron 3 las negaciones de San Pedro antes que cantara el gallo. A las 3 de la tarde llamamos hora de la misericordia, cuando murió Jesús. 3 días estuvo en el sepulcro, igual que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo. Y mismo Jesús resucitó al 3er día, después de haber resucitado a 3 personas: al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo el centurión y a su propio amigo Lázaro. Se representa con su divina rodilla hincada en tierra, vencido por el peso de la cruz, aliviado por la ayuda de Simón, el cirineo, un sencillo labriego que fue obligado a compartir la carga con el Hijo de Dios. Toda una lección, puesto que del encuentro involuntario ha surgido la fe. Él comprendió que le fue concedida la gracia de caminar junto a Él. Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartimos su sufrimiento y estamos ayudando a Jesús a llevar la cruz de la humanidad. Ahora, en estos momentos aciagos en que vivimos impasibles el horror de la guerra en la invasión de Ucrania, el Maestro ha caído a tierra una vez más. Y aunque Él todo lo puede, necesita nuestras manos para levantarse de nuevo en el corazón de las víctimas que sufren. Grandes dificultades ha venido sorteando nuestra hermandad
puesto que a partir de aquella incorporación como cotitular, un tercer paso suponía un esfuerzo añadido, teniendo en cuenta que todavía siguen inconclusos aún los pasos de los primitivos titulares. Un esfuerzo, y tengo la añoranza y el recuerdo indeleble de aquellos viernes de Jesús. A pesar de pertenecer a la feligresía de los Dolores, acudía con mis padres y con mis tíos aquí a la tradicional visita que se realizaban todos los viernes del año por la noche. Por aquel entonces, cuando conozco a otro peculiar personaje, clave para entender la historia de esta hermandad, y que con el tiempo se convierte en aliado y cómplice de muchos proyectos y aspiraciones, echándole mucho arrojo y más valor a cualquier empeño. Ese era y es Juan Antonio Pulgar. Junto a él comencé a colaborar con las tareas del montaje de los altares, encargándonos del cuidado y del aspecto de las imágenes. También recuerdo con tristeza el desplome de la techumbre de la capilla, donde recibían culto nuestras imágenes, y después de un corto periodo de estancia aquí en la parroquia. No podría precisar cuándo fue la primera vez que tuve el honor de vestir a la Virgen. Ya Manolo nos ha dado un poco de pistas. Pero surgió en esos años. Pulgar me reservaba el cometido más delicado, que era disponer el tocado y el rostrillo de encajes en esa labor que ya había empezado también con la Virgen de la Paz. Al transcurrir el tiempo, hasta en la actualidad, ya son más de 35 años, ostento la responsabilidad del aspecto que luce la Virgen, pero no en vano, recientemente la hermandad tuvo a bien designarme como asesor artístico de la propia cofradía. Muchas gracias. En torno a esta secular y venerada imagen de nuestra Virgen Dolorosa, surgen testimonios de transmisión oral, pues su procedencia deriva de la cofradía hispanse del Baratillo. Experimentando una conocida adaptación a Dolorosa, que ha relatado en varias ocasiones Manuel Núñez y que debió recalar en nuestra población alrededor del año 47, los primeros años del año 47. Y se le concedía la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya ese título aparecía escrito como una profecía, rotulado en la fachada del antiguo grupo escolar, el que está aledaño a la capilla, inaugurada en 1921. Fue el propio San Francisco de Asís quien consiguió de su santidad el Papa las indulgencias para la solemnidad de la fiesta litúrgica del día 2 de agosto. Su rostro, de tez pálida, con su llanto inagotable, vino a inundar de ternura para siempre los atardeceres de cada miércoles santo. Cuando los isleños la invocamos con esa dulce exclamación de la letanía lauretana: Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Quiero ser tu costalero y de tu palio el compás de la mecida. Quiero ser el clavel que va en tu paso. Quiero ser guardabrisa cimbreante o el olor de la cera derretida. Quiero ser el rosario de tu mano o un pañuelo de encaje entre tus dedos. Quiero ser un destello deslumbrante, el brillo de una perla escogida que ilumine una sonrisa en tu semblante. Quiero estar siempre a tu sombra, como un alfiler a tu talle prendido. Isla Cristina de los Ángeles te nombra, dulcísima azucena florecida.
Un pregón no debe quedarse solo en decir cosas bonitas. Los aplausos, la autocomplacencia y la comodidad son los grandes enemigos del espíritu cofrade. También necesitamos escuchar y expresar pensamientos y reflexiones más profundas que nos ayuden en el camino de la perfección. Corremos el riesgo de conformarnos con unos mínimos y no nos atrevemos a apuntar más alto. Creo que nos asustaría descubrir el potencial y todo lo que se puede conseguir si estamos unidos y remamos en una sola dirección. Siempre digo que en la cofradía no existe ni nada práctico ni nada sencillo, porque está imbuida del espíritu barroco, del alto simbolismo, de la estética abigarrada y de un lenguaje de signos cargado de una riquísima iconografía. No se puede aplicar una mentalidad doméstica al funcionamiento de una hermandad. El ritmo es diferente y el corazón late más despacio. Escuchad bien, es un insulto cuando vienen a decirnos: poned a la Virgen sencilla. Ella no llevaba joyas, el Señor era pobre. Despojar a la imagen de sus atributos es una aberración. No olvidemos que se trata de una interpretación artística de unos conceptos espirituales y que emanan de los propios evangelios. La tradición cristiana los ha ido forjando a lo largo de los siglos y es usada como herramienta catequética. No se trata de una simple recreación histórica, ni tampoco busca el hiperrealismo. De ninguna manera corresponde a caprichos espontáneos, pero se ha ido enriqueciendo con aportaciones que han creado estilos y prototipos de identidad. Cada imagen sagrada es una expresión tangible de conceptos más altos. Su expresividad transmite sentimiento, conmueve a quien lo contempla, invita a la oración y llama a la conversión. Pero para que esto suceda, debe estar inmersa y rodeada en un entorno apropiado, con unos elementos que la aíslen de los parámetros cotidianos. Por eso son importantes los factores como la iluminación tenue, el silencio o la música apropiada, el olor a incienso, ese aroma de santidad y la cercanía de todos los ornamentos sagrados que lo vinculen a la divinidad. Eso nos transporta el espíritu de la realidad terrena a lo más parecido a la gloria celestial. Por eso, los altares se elevan majestuosos. Nunca en un dosel es demasiado alto y las flores siempre son pocas. Todas las artes suntuarias se dan cita para embellecer el espacio. El brillo de la plata repujada, la riqueza del bordado a realce, los encajes y terciopelos, alfombras y tapices, el marfil tallado, incrustaciones de carey, relicarios de nácar, filigrana. Y no se trata de una ostentación, sino de ofrecer lo más puro, lo más exquisito y lo más auténtico posible en lo material y en lo espiritual, siguiendo la máxima: para Dios lo mejor. Convendrán conmigo que las maderas más nobles, la talla y la ebanistería, el dorado y las labores más refinadas tienen un valor añadido al salir del esfuerzo, la destreza y del trabajo de la mano del hombre, como digna ofrenda a nuestro Creador. Y la fuerza de la tradición seguirá su curso, porque ya están los 12 varales del palio erguidos en pie sobre la parihuela,
y muy pronto sonarán los caireles sobre su orfebrería. El perfume se desprende de los naranjos en flor, los brotes de azahar y el olor a cera fundida, los costales bajo el brazo, ensayo y camaradería. A ver si el tiempo nos deja disfrutar de esta cofradía. Todo se repite y todo es distinto a la vez. Por mucho que cambien las cosas, el eterno resplandor de la candelería encendida jamás podrá ser igualada por la luz eléctrica, ni el racheo del costalero por ningún carro con ruedas. Tampoco callará nunca el quejío de la saeta, y los lirios y los claveles postrarán su frescura a las plantas del Señor en primavera perpetua. Debemos proteger el orden y la compostura durante la estación de penitencia. Seguimos un itinerario tradicional y debemos mantenernos firmes en la idiosincrasia de esta hermandad. El presente que vivimos está jalonado de sueños y proyectos. Ya están en curso. Un terreno abonado donde la gente joven está aportando su potencial para cubrir nuevos objetivos, puesto que la realidad actual va cambiando rápidamente y lo que resultaba válido ayer ya es obsoleto para mañana. El organigrama de la hermandad se va adaptando y va creciendo paulatinamente, y aunque pueda parecer paradójico, se dan situaciones análogas a la de sus orígenes, la de la fundación, porque ahora también se nos demanda el gran reto de combatir la exclusión social y de la evangelización de un gran sector de la sociedad. Yo mismo me he planteado muchas veces sobre el beneficio que supondría disponer de nuevo de la vieja capilla de la ermita, de un nuevo espacio de culto, donde podrían estar expuestas nuestras imágenes titulares, sin perder la vinculación con la parroquia, siendo más bien una extensión de la misma, de tal manera que se descongestiona la intensa actividad pastoral y allí se pueden celebrar los retiros, las celebraciones paralitúrgicas, ciclos formativos o incluso la celebración de la palabra o una misa semanal que convoque a los feligreses, a los hermanos y a los devotos. Eso sería un sueño, una utopía que bien nuestros párrocos y la Iglesia podíamos emprender. Además, considero que sería acertado también establecer vínculo con la Orden Franciscana, porque tiene a la Virgen de los Ángeles como patrona, y así se unifican estas devociones que coinciden también en el barrio alto, el de allá arriba, del que tanto hacemos gala los isleños, nuestra gente de allá arriba. Ahora toca rescatar del baúl la túnica y desplegar la capa. Asegúrate que tienes el cingo y los guantes, la medalla colgada en la cabecera de tu cama. Acuérdate de rezar aquella vieja estampita que te dejó el abuelo. Rellena tu papeleta de sitio. Acude con el costal para el ensayo. Disfruta del aroma del incienso. Escucha tu marcha preferida. Engalana la barandilla de tu balcón. Contempla con respeto el tránsito de tu cofradía. Arrópala, mímala. Es el mejor legado de nuestros antepasados. Cuéntales su historia a tus hijos. Enséñales a querer al Señor de la Columna, al de las Tres Caídas y a tu Virgencita de los Ángeles. La hermandad de la flagelación es un poco tuya y un poco mía.
La hermandad de la flagelación es de toda Isla Cristina. Llevarla siempre en el corazón. Hasta aquí ha llegado este pregón. Muchas gracias. Sí, pero... Enhorabuena. Con cariño y admiración de la Hermandad de Penitencia del Cristo a toda la columna, nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de los Ángeles, en agradecimiento a don Francisco José Zamudio Barroso por su esfuerzo, su gran labor, su dedicación constante, siempre dispuesto a ayudar y a colaborar en todo, vestidor de Nuestra Señora de los Ángeles y asesor artístico, siendo además este año un orgullo para nosotros que sea nuestro pregonero de la Hermandad, en Isla Cristina, 26 de marzo, te tenemos un obsequio que espero que te guste, ¿vale? Es que no te íbamos a repetir el... Vale. No te íbamos a repetir lo típico. He visto, Que la tenemos más en 3 años. Yo voy a ser breve porque creo que el pregón ha sido suficientemente intenso, no corto, sino intenso en sus palabras desde el principio. Es cierto que hay muchísima, no voy a decir rabia contenida, pero sí mucha ilusión contenida, porque esta Semana Santa se produzca de una manera que todos estamos esperando desde hace ya 2 años sin procesionar nuestros titulares en las calles. Para mí también va a ser la primera Semana Santa como alcalde, imaginaros también la ilusión que me hace. Y cuando hablábamos en la puerta, Francis, que no es la primera vez que eres el pregonero de esta hermandad, es la segunda vez que lo haces, siempre hay una razón. Siempre digo que las cosas se hacen o se producen por alguna razón. Y si este año Bella, como la hermana mayor de la hermandad, ha decidido que seas tú también el pregonero, será por algo. Yo creo que la Junta, pero vamos a echarle las culpas también siempre a toda la Junta, ¿vale? Creo que ha sido todo un acierto, yo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, tanto de la historia de Manuel, que lo vive como nadie, como por supuesto por tus palabras que están llenas siempre de mucha fuerza vital y de mucho contenido, y te lo agradezco muchísimo. Nada más, Bella, desearte lo mejor. Creo que no te han nombrado antes a Sebastián como miembro del Consejo de Hermandades, y a nuestro párroco sí me gustaría, que no sé si está por aquí, ¿verdad? Ha sido para mí una misa estupenda, maravillosa. Creo que Isla Cristina está de suerte teniéndote a ti en esta iglesia. El año pasado, todavía no llevas ni un año en Isla Cristina, y se nota que la gente te quiere y te aprecia, y eso es lo mejor que puede tener una persona, que alguien lo quiera, que lo aprecie. Y muchísimas gracias. Solo un pero, Héctor Hugo. La dirección artística de la coral ha sido magnífica. La tuya ha ido creciendo durante toda la misa. Encantado, me lo dijiste un día, que no, lo tuyo no es la música, pero no te vayas a la coral, sigue aquí con nosotros en la iglesia. Enhorabuena.
Tenía un detalle para él, pero no sé si lo he perdido. No, creo que no. Está aquí, en lo profundo. Bueno, para Francis, de toda la corporación, del Ayuntamiento de Isla Cristina, del pueblo de Isla Cristina, en definitiva, una de las cosas que más nos simboliza, que es nuestro escudo. Así que tengo el honor y el placer de ponerse, ¿vale?